hay un grupo de diputados aquí conmigo y un grupo de analistas allá en sus casas que nos van a ayudar a hablar de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Yo tengo a don Rolando González de Liberación Nacional, tengo a don Rafael Ortiz del Partido Unidad Social Cristiana, a don Otón Solís, a don Otto Guevara, a don Mario Redondo, a Fabricio Alvarado, aquí para que ellos nos puedan hablar. Les he pedido que sean críticos y puntuales, para ponerle alma a esto, ¿verdad? Un poquito de pasión también y de inteligencia siempre. Y tengo algunos analistas que están escuchando en sus casas para participar oportunamente. Yo le voy a pedir, aquí vea, que no son mentiras mías, vea lo que me está diciendo la gente. ¿Y los papeles tan importantes estaban en la casa o no estaban en la casa? Ahora va a haber que averiguar qué eran los papeles que llevaba esta muchacha. Bueno, pero en fin, sigamos. Le voy a pedir a don Otón que me haga un favor. ¿Qué son las sesiones extraordinarias, don Otón Solís, para que los costarricenses puedan tener un marco sobre el que vamos a hablar? Buenos días, es un privilegio estar aquí y a las personas que nos acompañan. Es un periodo en el año en el cual el Poder Ejecutivo es el que comanda plenamente la agenda de proyectos. Tiene potestad para enviar, retirar, modificar en el mismo transcurso de una sesión. Hay 2 periodos de sesiones extraordinarias, agosto, el mes de agosto completo, y luego del 1 de diciembre al 30 de abril. Estamos a 30 y qué, a 27 de marzo, todavía falta, pero ¿qué ha pasado durante esta primera parte y qué se puede pensar que vaya a pasar en la que sigue? ¿Qué ha pasado? ¿Qué investigó usted, Fabricio, que ha estado ahí todos estos días? Cuéntenos, ¿qué ha pasado en esta primera parte? Bueno, yo creo, doña Amelia, que hemos carecido de una línea estratégica. El gobierno ha carecido de una línea estratégica. Bien lo explicó don Otón. En este periodo, que son 5 meses, en este periodo grande, hay 2 periodos de sesiones extraordinarias, el de agosto y este otro, que inició en diciembre y que terminará el 30 de abril. Y no hemos visto, al menos en mi caso, no he tenido la oportunidad, y digo no he tenido la oportunidad porque no ha habido acercamientos de parte del gobierno, exceptuando en el espacio en el que estuvo don Daniel Soley trabajando y al que veíamos constantemente en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, después de la salida de Daniel Soley, debo decir que en este 2015 yo no he recibido ningún acercamiento, y al contrario, cuando intenté que se convocaran algunos proyectos de nuestro interés, pues la respuesta fue negativa por parte del Poder Ejecutivo y específicamente de don Melvin Jiménez. Creo que además de que no ha habido una línea estratégica, es decir, hemos visto y hemos golpeado para todo lado, y perdonando la expresión, creo que hemos andado en la agenda parlamentaria como abejones de mayo, con un proyecto por acá y luego que salimos de ese proyecto ver con qué empezamos de nuevo, porque no vemos una línea estratégica de parte del gobierno. Y además, atendiendo a lo que le acabo de decir, vemos por lo menos que en el caso de nuestra fracción de Restauración Nacional no hemos sido tomados en cuenta para la elaboración de esta agenda parlamentaria, que está claro, está en manos del gobierno y el Poder Ejecutivo convoca lo que ellos quieren, pero me parece que una buena línea de parte del gobierno debería ser tomar en cuenta a todas las fracciones, ver las prioridades de cada fracción, o por lo menos expresarnos cuáles son las prioridades del gobierno para pedirnos el apoyo en el caso de los proyectos que a ellos les interesan. Y por lo menos eso no lo he visto yo en este año 2015 y particularmente en este periodo de sesiones extraordinarias. Don Otto. Bueno, es importante, complementando la información de don Otón, que los costarricenses conozcan que hay una gran cantidad de órganos parlamentarios. Hay 6 comisiones permanentes, 12 comisiones permanentes especiales, tenemos 11 comisiones especiales y 3 comisiones con potestad legislativa plena. Todos estos son los órganos parlamentarios que van avanzando la agenda legislativa. En el caso de las plenas son mini plenarios que pueden procesar y tramitar leyes. Uno, cuando analiza la agenda de sesiones extraordinarias, que son estos 5 meses, la primera gran oportunidad que tiene el Ejecutivo de llevar a la práctica sus propuestas de campaña es donde el Ejecutivo tiene que decir, bueno, esto es lo que me interesa que ustedes, señores diputados, conozcan y me vayan avanzando. Esa línea estratégica no ha existido. Hubo de previo inclusive unas mesas de diálogo que convocó el Ejecutivo a las diferentes bancadas legislativas con el propósito de identificar supuestamente los proyectos que iban a convocar en sesiones extraordinarias. Esto nos reunimos varias veces, fue absolutamente infructuoso.
básicamente porque el Ejecutivo no tenía claro qué hacer. Es el Ejecutivo el que tiene que definir qué es lo que se conoce de acuerdo a su oferta de campaña. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es su oferta de campaña materializada en proyectos de ley. Eso no lo hemos visto en estos 4 meses a la fecha. Luego, por otro lado, se sienta con las diferentes bancadas para ver qué proyectos le interesan a las bancadas que sean coincidentes con su agenda, con lo que ellos propusieron en campaña, y entonces impulsa aquellos proyectos que no le estorben su agenda y más bien la complementen. Nada de eso ha existido. Por supuesto, para lograr eso se requiere tener claro qué es lo que se quiere, cuáles son los principales problemas del país y qué proyectos de ley podrían resolverlo, y por otro lado también se requiere tener una comunicación con todas las bancadas legislativas con el propósito de identificar sus necesidades y ver cómo las podemos conciliar con las necesidades del Ejecutivo. Nada de eso ha existido, y eso básicamente es responsabilidad en la Presidencia de la República, en el Ministerio de la Presidencia, y en la bancada oficialista, porque ha habido incapacidad también de la bancada oficialista de ayudar al Ejecutivo a construir esa agenda. Don Rafael Ortiz. Muy buenos días, doña Amelia. Un gran gusto de estar aquí con ustedes y con tan distinguidos compañeros. Yo nada más me tomé un poco la molestia de ver algunos de los datos. Fueron convocados 158 proyectos, fueron aprobados 6. Si comparamos esto con años anteriores, en estos periodos extraordinarios, vemos que en el 2010, solo en ese periodo se aprobaron 30. En el 2011, 24, en el 2013, 36, y hace un año, en el último periodo, 51. Nosotros... El mes que falta podrían terminarse de aprobar proyectos. Podrían, porque hemos estado, qué sé yo, no tuve oportunidad. A veces se hablan de estos chayotes, que ahí usted puede ver de un solo día, los que se le dice así en la asamblea, los que no le hacen daño a nadie, muchos son proyectos de ley que tienen que ver con autorizaciones a municipalidades para que se cedan, qué sé yo, alguna propiedad. Chayotes, así acaba de aprender algo, ¿no? Así bueno, esos son, y no nos hemos podido poner de acuerdo en esos, pero eso según un buen día, una asamblea legislativa, si se pone de acuerdo, se pueden aprobar ahí 15, 20, lo cual, pues tampoco uno debe medir a la asamblea por la cantidad, no necesariamente, porque podría uno engañarse con estas cifras, y quizás hubo un gran acuerdo para poder aprobar proyectos de este tipo y se ve una cifra muy abultada, pero sí hay una realidad, y yo sí creo que en estos meses se convocaron muchos proyectos, porque se convocaron bastantes, pero continuamente salen, se quitan, y no ha habido, sinceramente me parece a mí, una clara definición de agenda. Nosotros desde un principio de este año, y me pareció igual, ahí lo hablamos con nuestro compañero, con don Juan Luis, y lo hemos hablado con los otros compañeros, con los que están aquí, de la necesidad, doña Amelia, al no existir tal vez ese lineamiento claro de definir una agenda fundamental, y me parece que ahora, cuando vamos a arrancar en mayo, debería haber esa coordinación de la que creo que todos hablan, en tener si el gobierno no lo tiene claro, en ponernos de acuerdo, porque probablemente de los temas más importantes que el país debe afrontar, estoy seguro que aquí nos ponemos de acuerdo, hacemos una lista sin ver los apuntes y los vamos a comparar y vamos a tener muchas coincidencias, pero me parece que ahí se ha fallado en el sentido de poder articular esa agenda que se tiene que dar y poder enfrentar y resolver esos problemas que el país tiene a los que hay que entrarles, porque al fin y al cabo a eso vinimos, ¿verdad? Don Mario. Bueno, a mí me parece un periodo desaprovechado por un gobierno sin propuesta clara, sin propuesta propia. Usted no encuentra en la agenda de plenario legislativo ninguna iniciativa de trascendencia todavía del Poder Ejecutivo actual. Hemos trabajado prácticamente con una agenda heredada. Pero adicionalmente, como ya lo decía don Rafa, con 126 proyectos, ¿dónde se ve las prioridades del Poder Ejecutivo en este sentido? 158 proyectos enormes. ¿De cuáles les interesaban a ellos más que otros? No ha habido eso, y a eso voy, sin capacidad negociadora. Hemos pasado prácticamente estos meses de sesiones extraordinarias sin un contacto, sin una relación clara, sin una orientación de cuáles son los temas prioritarios del gobierno. Pero además déjenme decirles algo que es importante, que ha estado enturbiado
todo el tiempo por errores del poder ejecutivo. Nosotros empezamos el periodo de sesiones extraordinarias el 1 de diciembre después de la aprobación inconstitucional del presupuesto ordinario de la República. Pocos días después, el levantamiento del veto al Código Procesal Laboral, para criterio de muchos de nosotros, inconstitucional. Iniciamos enero con el escándalo del caso Soleil, Procuradora General de la República. Y en las últimas semanas, la campaña abierta del Poder Ejecutivo en favor de Henry Mora para tratar de reelegirlo en ese cargo, en una clara intromisión de poderes. No hacen lo que tienen que hacer, pero lo que no tienen que hacer, sí se meten a la Asamblea Legislativa a tratar de hacerlo. Don Rolando. En lo que llevamos de esta gestión legislativa, se han aprobado 20 proyectos impulsados por Liberación Nacional, 2 proyectos impulsados por el PAC. Eso son cifras que muestran que no existe una conducción gubernamental. El 25 de abril, Liberación Nacional le entregó una carta al presidente Solís, al ministro Melvin Jiménez, a don Henry Mora y a doña Emilia Molina. Hoy todavía no tenemos respuesta. El ministro de la Presidencia no ha funcionado en ningún terreno. Los viceministros, uno no había, luego lo nombraron, a otro se cayó y acaban de nombrar uno nuevo, que hay que darle el beneficio de la espera en el tiempo. No se puede hablar así ni de sesiones extraordinarias, ni de sesiones ordinarias, ni de conducción del gobierno de la República. Hay una apatía, una indiferencia, una actitud displicente en donde no importa la Asamblea Legislativa. Y por eso los éxitos que se ha atribuido el gobierno son éxitos de las y los diputados. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con lo que se hizo con Ruta 32, no tiene nada que ver con lo que se hizo con la Ruta 1, Alajuela San José, San José San Ramón, para citar 2 elementos fundamentales. Y aquí todavía esperamos que haya un milagro y que en Casa Presidencial entiendan que la actividad con la Asamblea Legislativa es permanente, es constante. Y en cuanto a una pregunta que usted le hizo a don Rafael Ortiz, yo se la contesto a mi manera. No veo que en abril haya ningún milagro, porque el Poder Ejecutivo y la fracción del PAC están dedicados exclusivamente a ver cómo gana el directorio legislativo. Lo demás no importa. Perder el 25% del tiempo legislativo y el 25% del mandato constitucional del gobierno en hacer chambonadas, es que llaman, en la Casa Presidencial, me parece que está ya el álbum lleno. Deberían buscar un camino mucho más constructivo. Don Otón Solís. Bueno, unas acotaciones. En primer lugar, yo no veo como negativo el que se hayan impulsado proyectos en agenda extraordinarias por parte del gobierno que provengan de la administración anterior, excepto si en campaña el PAC se opuso a esos proyectos, pero si no se opuso, en buena hora que aquí hay alguna continuidad y que aplicamos el principio de San Pablo, bíblico, examinarlo todo, retener lo bueno. Si el proyecto de expropiaciones era bueno, ¿qué tiene de malo el que el gobierno lo impulse? Revela madurez. En segundo lugar, yo creo que es bueno un mea culpa de parte de las fracciones legislativas, y debo decir, incluyendo algunos diputados y diputadas del PAC. Se habla mucho en la Asamblea, hay muchas formas de impedir que las cosas ocurran, y se impiden votaciones, pidiendo recesos a cada rato, metiendo mociones para que los proyectos vuelvan a comisión, y no dejando que se vote. Digo, lo más malo, doña Amelia y audiencia, no es, en mi opinión, que se aprueben pocos proyectos, es que no se voten proyectos, porque se impide que se voten proyectos. Porque una forma de resolver es decir, no estamos de acuerdo con este proyecto, y mandarlo a un archivo y dejar de gastar tiempo en eso. Pero hay una actitud legislativa, una cultura en que nosotros los diputados no podemos echarle la culpa a nadie, porque podemos evitar eso, en que cuando a alguien no le gusta un proyecto, en lugar de permitir que se vote y se vote negativamente, usa la palabra por esas horas al límite, lo que permite el reglamento. ¿Quién? Diputados de las fracciones,
diputados de las fracciones, de todas las fracciones. Se piden recesos a cada rato para hacer conferencias de prensa, a cada momento se piden recesos, y se utilizan una serie de fórmulas que permite el reglamento, pero que no debería permitir la ética legislativa, para impedir que se vote. Yo lo que clamo, la estadística importantísima, las estadísticas que nos dio el diputado Ortiz Fábregas sobre proyectos aprobados, pero la estadística que me diría la calidad de la legislativa es proyectos votados, y porque votar negativamente algo es decirle al país no queremos esto. Igual en comisiones, en hacendarios, hay mucho problema para avanzar. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Claro, hay un reglamento legislativo que lo permite, pero nosotros somos actores ahí, es decir, digamos, los reglamentos se hicieron cuando la actitud de las personas no es la correcta. Si uno dice, están secuestrados, tienen una pistola en la cabeza, ¿qué es lo que o sea, ¿qué impide que uno se comporte como predica debe ser el comportamiento? Nada, es decir, y somos diputados, ya no hay que echarle la culpa a nadie. La calidad de esa la Asamblea Legislativa es la suma de las calidades de 57 personas, y entonces cuando se dice, es que el reglamento hay que modificarlo, yo estoy de acuerdo y es urgente, pero ¿por qué no nos comportamos de acuerdo a las modificaciones que esperamos del reglamento? Por ejemplo, permitir que se voten las cosas. Gracias, don Otón. José Francisco Camacho, del Frente Amplio, se nos une después de padecer la última rotonda. Buenos días, adelante, señor Camacho. Estamos preguntando el balance para luego tratar de hacer un ejercicio en el que todos puedan conversar muy puntualmente y podamos enriquecer la conversación. Claro, doña Amelia, muchísimas gracias por la invitación, a los compañeros diputados, muy buenos días a todos, disculpen ahí por la tardanza. Bueno, hemos sentido durante este primer periodo gubernamental, estos 10, 11 meses que casi llevamos, que también ha existido, doña Amelia, una falta de comunicación importante dentro de la misma fracción de partido, de gobierno, esto los ha afectado terriblemente. La división que ha habido ahí ha sido muy marcada, y esto definitivamente, si ellos no logran ponerse de acuerdo en el PAC, por supuesto. Ahí acordémonos que empezaron con un diputado que inclusive yo creo que todavía no se ha integrado a la fracción, y que es además quien es el que trata de llevar el hilo conductor con las otras fracciones, que es el diputado Morales Zapata, hace que no exista una cohesión importante entre Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa. O sea, entonces a partir de ahí comienzan los problemas de agenda. Por supuesto, en la Asamblea Legislativa a veces se convocan proyectos que nos toman por sorpresa realmente, a veces los desconvocan también sin darnos cuenta, y sin embargo lo que hacemos es intentar salvar el barco y mantenerlo a flote, que es lo que a nosotros nos corresponde, y aportar lo que podamos en función de lo que este país realmente necesita. Hemos sido consecuentes con nuestra palabra, hemos intentado cumplir con lo que prometimos. Somos un partido que está dispuesto a ayudar en lo que haya que ayudar, pero también a criticar y a decir lo que tengamos que decir, porque nos preocupa Costa Rica, doña Amelia. Para nosotros eso es fundamental y es lo primero, y nos parece que a la fecha todavía el partido de gobierno no ha logrado limar, no ha logrado terminar de unificarse, de unirse, de generar esa cohesión que ese gobierno necesita para poder hacer una apuesta más seria de la que está intentando hacer desde la Asamblea Legislativa, y por supuesto para poder aportar a este gobierno. Se están viendo muy desdibujados, muy desfigurados con esta situación. Bien, hagamos ahora sí el ejercicio. Tienen 2 minutos cada uno. 2 minutos, estoy yo ya como don Germora. 2 minutos cada uno para que enriquezcamos esto con aportes de cada uno y podamos ir avanzando un poco. Me pedía la palabra don Rolando. Doctor Solís dice 2 cosas. Uno, que el proyecto de expropiaciones el gobierno lo impulsa. No es cierto. El gobierno no lo impulsó. Lo promovimos los Tuvimos diputados. que convencer a doña Emilia ahí en el plenario de que aceptara que aceleráramos el orden del día para aprobarlo. El gobierno cumplió el 11º mandamiento, no estorbar. Segundo, que en hacendarios cuesta. ¿Qué cuesta? No, en hacendarios tenemos una obligación de control político y hemos sido absolutamente amplios en buscar salidas, y a los dos nos consta que en el caso del presupuesto de la República ordinario
movimos cielo y tierra para salir en tiempo y reconocimos el liderazgo de Otón Solís, no así del PAC, que se hacen nudos en su propia manguera. Entonces es muy difícil tratar de acomodar la bola con la mano después de un año de inoperancia del Poder Ejecutivo y de inconsistencias en la fracción parlamentaria del PAC, a pesar de que sus aliados aquí presentes, el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana, les han colaborado de manera mayúscula en una serie de actividades, incluso en resucitar un muerto jurídico como el presupuesto de la República. Hay un tema que también me parece importante que pongamos sobre la mesa, porque esta Asamblea Legislativa es diferente a las otras. Tenemos 9 bancadas legislativas. El partido de gobierno tiene 13 diputados con algunas divisiones internas. Para alterar el orden del día en la Asamblea Legislativa se requieren 38 diputados, ya sea en sesiones ordinarias o extraordinarias. Para habilitar horarios extraordinarios se requieren 38 diputados. Eso significa que hay que acercarse a las diferentes bancadas con el propósito de construir ese consenso para inclusive pensar en una vía rápida para aprobar algunos proyectos de ley con ciertas características, etcétera. Pero para lograr todo eso se requiere algo fundamental, tener claro qué se quiere hacer. Y entonces ahí, cuando uno ve la matriz de manejo del tiempo entre lo importante y lo urgente, uno debiera concentrar su tiempo, que es limitado y escaso, en atender los temas más importantes y más urgentes, dejando lo no importante y lo no urgente para tal vez algún día al año sacar todos los proyectos chayote que mencionaba Rafael. Pero el punto es, no tiene claro el Ejecutivo cuáles son los proyectos urgentes e importantes. Y si lo tuviera claro, lo que corresponde es de inmediato abocarse a la construcción de consensos, que requiere de muchas horas de trabajo, no solo una sesión de 1 hora a la semana de los jefes de bancada con el directorio legislativo para ver cómo se acomoda la agenda parlamentaria. Requiere de mucha comunicación que no ha habido, porque no ha habido un interlocutor en Casa Presidencial, pero a lo interno tampoco. No se abren los espacios para este tipo de construcción de consensos, y eso es algo que no podemos pasar por alto. PAC, don Otón. Bueno. 2 PAC, don Otón. No, yo creo que lo que decía el diputado Camacho, de que las diferencias que tengamos en la fracción afectan el trámite legislativo, yo creo que no. Es decir, nosotros tuvimos una diferencia en el presupuesto y en otros temas que tienen más que ver con la ética y el desempeño y el llevar a la muchacha ya en helicóptero a la casa. En esas cosas diferimos de algunas cosas del gobierno y de cosas y de actitudes de la presidencia de la Asamblea Legislativa actual y de doña Emilia Molina. Pero en materia de proyectos, esos son temas internos del PAC más que todo, diputado. En materia de proyectos, yo ahí estoy totalmente identificado en hacendarios con los proyectos del gobierno y respetando las observaciones que los diputados de Liberación, ustedes y la unidad están haciendo. Pido disculpas, yo creí que entusiastamente doña Emilia había cogido el proyecto de expropiaciones. Yo, como no soy jefe de fracción, no. Este proyecto lo digo porque la primera versión de ese proyecto se presentó cuando yo influía un poquito en el PAC, en una de las fracciones del PAC hace tiempo. Eso es un proyecto buenísimo, y después lo tomó el gobierno de doña Laura, y yo creí que de eso éramos más o menos fanáticos. Es decir, que haya sido a regañadientas a mí me sorprende. Entonces yo creí, lo vi como un buen ejemplo de tomar ideas que vienen del pasado e impulsarlas, banca de desarrollo, digamos. Esa es la observación que he escuchado de algunos de ustedes en el plenario, no sé si ustedes en particular, de que una señal de que el gobierno está mal es acoger a proyectos del gobierno de doña Laura Chinchilla. Lo malo es proyectos que criticamos como Ruta 32 o seguir con la refinería. O los impuestos, que dijeron que no iban a impulsar impuestos, y usted, don Otón, ahí se convierte en corresponsable de lo que está haciendo el gobierno, de darle un tarrazo al país y hablar de impuestos cuando dijeron, durante 2 años vamos a portarnos bien, entre comillas, o en energía, que dijeron vamos a bajar tal y tal cosa. Pero don Rolando, hicieron yo una siempre comisión estaba a favor de 18 impuestos y estuve a favor de impuestos con doña Laura Chinchilla. Digamos, puedo estar equivocado, pero siempre estaba. Agenda y se contrapone muchas veces con la agenda del partido mismo. Ahora estoy apoyando al gobierno en el tema de los impuestos, lo estoy apoyando. En el tema presupuestario usted fue el que propuso el mayor desfinanciamiento para el Ejecutivo en el primer año. No, digo, yo acepto eso, que han habido diferencias, claro, con el desempeño de don Henry en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ahora entiendo que era inevitable el despido de don Federico Picado de Venezuela, pero ¿por qué el gobierno apoya al presidente legislativo que estaba a punto de ir a reunirse con sandinistas fanáticos anticostarricenses? Pero ahí sí lo apoyan, es decir,
todas estas contradicciones yo las criticaré, don diputado Camacho. Y el Frente Amplio también lo apoya. Bueno, yo no te creo saber. Doña Amelia, yo creo que aquí, bueno, hay varios puntos fundamentales. Número uno, el PAC que está gobernando no es el PAC que creó Otón Solís hace ya algunos años. Y eso se evidencia precisamente en esas diferencias que el mismo don Otón ha reconocido acá. Creo que no hay puentes y ni siquiera trochas que permitan construir una agenda clara en extraordinarias, porque don Otón hablaba de la dinámica legislativa que a veces entraba. Bueno, esa dinámica se aplica o se da tanto en extraordinarias como en ordinarias. Hablando de las extraordinarias particularmente, yo creo que aquí lo que se necesita es un cambio de actitud del gobierno y de don Melvin Jiménez. Un Melvin, perdón, nada más para terminar la idea, don Otón, un Melvin Jiménez que ha estado ausente de la Asamblea Legislativa, un Melvin Jiménez que tiene que ser, y permítame... No solo de la Asamblea Legislativa. Y permítame, bueno, también, ¿verdad? Pero permítame también ser en este sentido un poquito atrevido, siendo yo nuevo en la política, pero ¿por qué no decir cómo debería ser un ministro de la presidencia? ¿Cómo debería un ministro estar acuciosamente visitando la Asamblea Legislativa, las oficinas de los jefes de fracción, las oficinas de los diputados, para expresarle precisamente cuál es la línea de gobierno, cuál es la línea que en sesiones extraordinarias el gobierno quiere seguir, cuáles son los proyectos prioritarios para el gobierno, que, como le repito, en mi caso particular, y sé que algunas fracciones le sucede lo mismo, no ha existido la comunicación. Hay graves problemas de comunicación en este gobierno que quedaron evidenciados en la tardanza en responderle a los medios de comunicación en el caso Soleil Procuradora, que han quedado en evidencia también con los cuestionamientos que hace el presidente Solís a los medios de comunicación por sacar algunas cosas negativas del gobierno. Creo que estamos entrando, permítame utilizar esta frase, en una especie, o que hemos entrado en estas sesiones extraordinarias, en una especie de oscurantismo legislativo, en el sentido de que no hay claridad, no tenemos ninguno de nosotros claridad de qué quiere el gobierno, que es el que tiene que establecer la agenda, y al final sucede, y haciendo eco de la palabra de alguno de los compañeros, lo que hemos logrado ha sido precisamente por la buena voluntad de las fracciones, que somos muchas, y que tenemos precisamente que entrar en esos acuerdos para lograr avanzar, porque si es por la acción del Poder Ejecutivo, no avanzaríamos nada, ¿verdad? Una pequeña observación, disculpen los que quieren hablar. Don Fabricio, no es cierto que parte de esta retiro y reintroducción de proyectos permanentes que el gobierno ha utilizado en sesiones extraordinarias es debido a que de repente se percibe que no se va a permitir votar tal proyecto, que se están usando herramientas reglamentarias para que no se aprueben, y entonces el gobierno dice, para no perder tiempo en eso, retiro y meto otra cosa. O sea, parte de esa dinámica de retirar y reintroducir la fabrica la Asamblea Legislativa. Yo lo haría de presidente igual. Mire, este proyecto, ¿para qué perder el tiempo? Entonces lo voy a sacar. Yo clamo porque demos el paso y se permitan votar las cosas, estemos en contra o a favor, y que se exprese la mayoría legislativa, si es calificada, si es simple, pero que no, porque entonces ya no entraríamos en esas dinámicas. Y yo le rogaría que analizara si no será por eso esa metedera y sacadera de proyectos. Yo creo que don Otón tiene mucha razón. Vamos a poner el ejemplo de esta semana. Y ayer se los decía ayer y ayer en jefes de fracción. Un tema tan sencillo como darle segundo debate al bono de vivienda para construir segunda vivienda, no se ha podido votar. Y ahí, aunque yo claramente entiendo que al gobierno le ha faltado lo que los compañeros dicen, nosotros mismos también nos atascamos en una situación ahí que no se pudo votar eso. Por ejemplo, lo de los buques, un buque japonés, que lo que viene ahí es ¿cómo se llama? Habituallarse. Exactamente, y eso no se ha podido votar. Los recesos, sinceramente, de verdad, mi papá, que es una persona ya mayor, que sus tardes las dedica a veces a ver la Asamblea Legislativa, siempre me llama y me dice, cuidado, se le ocurre a usted apoyar un receso más. Eso es una barbaridad, qué reguero. Ahora, le quiero decir dos cosas. En expropiaciones, fue un proyecto que impulsó en su momento, planteado por don Luis Fishman, nosotros en jurídicos lo sacamos. Ahora, yo no sé a qué se refieren, porque sí me acuerdo, por lo menos sí les puedo decir que en la parte en jurídicos había un gran interés en su momento del gobierno de que lo sacáramos adelante. La parte de doña Emilia no lo sabía. Y don Rolando, nosotros lo que hemos tenido son acuerdos puntuales, y lo tuvimos en relación al tema del directorio.
la palabra aliado significa otra cosa. Siempre ustedes ¿Cuál están... es la diferencia? No, la Ustedes diferencia... votaron el directorio y resucitaron un muerto jurídico. Votamos, que fue el presupuesto, ok. contra leyes. Son acuerdos... Es ok, absolutamente no, un momentito. claro, Rafa. No, un Todo momento. el mundo sabía que era ilegal. Y Para ustedes, usted, los abogados más. para usted lo que está claro es, usted lo ve a través de un prisma verde. No, lo dijo la Sala Constitucional. No estoy hablando, no ponga palabras en mi boca, Rolando, ese recurso no es válido. ¿Cuál? No, eso es decir, yo no estoy hablando de lo del presupuesto. Nosotros, Yo sí. Bueno, pues yo no. Bueno, yo ok, sí. bueno, que usted puede hablar lo Es que un quiera, hecho. pero lo que le voy a decir es lo claro, Ya siguiente. perdieron los 2 minutos No, no. en esa peleadera. No, no. Que ahí, imagínate. No, Eso es muy fácil. es un Asamblea hecho. legislativa, doña Amelia, ¿se da cuenta por qué? No. Nosotros tenemos un acuerdo Es un y lo hecho tuvimos. histórico. No, pero si me deja hablar y me deja terminar, doña Amelia, porque con estos recursos que utiliza don Rolando, tergiversa las cosas. Oiga. Nosotros votamos y tuvimos un acuerdo para el directorio, pero nuestros diputados han sido muy críticos y nuestras diputadas en muchas situaciones de lo del gobierno. Yo voy a decirles una cosa. Lo que es verdad son los resultados. Eso es como un partido. Si no metió goles, cállese. Si lo golearon, así usted sea el campeón del mundo. O sea, aquí hay una cosa que yo quisiera que le entráramos a eso. Todos son culpables porque no hay resultados en la Asamblea Legislativa. O son resultados, ustedes creen que sí son resultados lo que ha pasado hasta ahora. ¿Cómo logramos llegar a eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que hay en el país, en el gobierno, alguien interesado en decir a mí me importa un bledo lo que pasa en la Asamblea? ¿O a la Asamblea le importa? A mí me importa un bledo lo que diga la gente y que no haya proyectos aprobados. Un poquito de eso, no sé si me explico y si están de acuerdo conmigo, pero lo que yo digo es que a la final no hay resultados en la Asamblea. Sí se explica, doña Amelia, pero en un año legislativo, medio año es de iniciativa del Poder Ejecutivo. Bueno, está Y ya ha sido eso un ya absoluto punto de partida. fracaso. Punto de partida. Y cuando el presidente de la República, por ejemplo, Ha sido hablado un fracaso, ha sido un fracaso porque es incapaz, ha sido un fracaso porque le interesa a algún sector del gobierno no meterse con la Asamblea, dejar la Asamblea ahí, que haga lo que pase y que estemos en esta situación, porque ha me sido un parece que fracaso. por incompetente y por soberbio. Ahora, nosotros Pero tenemos que le digo reconocer... algo que ubico en ese terreno. En un año, el presidente de la República, hecho inaudito, no ha hablado una sola vez con la fracción más numerosa. Eso no se le puede atribuir a la Asamblea Legislativa, ni a ninguna de las fracciones que están aquí. No estuvo con don Claro, Jiménez con- Zúcar hace poco, ¿no? Sí, en Fracción, don Otón. Con ustedes, Colectivo. don Luis Guillermo se reúne y eso es normal. Son de gobierno, usted no asiste, pero es gobierno. Con la unidad se ha reunido, con el Frente Amplio se ha reunido y con las demás fracciones. Sí, si no es que hay división en la fracción del PAC. no es cierto, tampoco. Don Mario, Con nosotros no se con reúne. ustedes tuvieron una reunión, usted estuvo reunido con el presidente de la República. No. Hace 3 meses. No es cierto, Rolando. Sí, nosotros tampoco, Rolando. Y en el En el caso libertario mío tampoco, tampoco. yo tuve una y reunión el a Fabricio principio de tampoco. gobierno, pero Imagínese. en Y con sesiones el ordinarias Frente ninguna. Amplio a cada rato. Una reunión ¿Qué? nada más. Ahí sí quiero, ahí, Bueno, perdón, ahí sí mucho quiero, peor. estamos siendo Importante, ¿no? Si es un mal de varias fracciones, imagínense. en Don qué Rolando, terreno pero estamos. ustedes los invitaron todos, solo llegó No, don Juan señor. Luis Jiménez y Don doña Rafa, Carla. no Eso me dijo es Juan Luis. Cierto. Llamémoslo. No es cierto. Pero esos son chismecillos. Puede llamarlo, ustedes, puede ya yo no me preguntarle. meto, pero a ver. Frente Amplio. Nosotros hemos No, no hecho, chisme, doña Amelia, es una nosotros falsedad. Vea que no nos sabe, hemos oye, reunido escasas 2 veces con el presidente como fracción. Y la última fue para llevar una propuesta concreta de qué es lo que consideramos nosotros que debería ser el próximo directorio legislativo. No es cierto que nuestros votos están para Henry Mora. Gracias, muchas gracias. Están para una... O sea, están para Bogotón. La pulsea de Don Otón. Por No, supuesto, la gente y quiero decirlo claro y viendo a Don Otón a los ojos, por supuesto que para Don Otón tampoco. O sea, nosotros Y hay. estamos Pero aquí hay considerando, cuatro, aquí hay cuatro. nosotros Aquí hay varios candidatos. estamos Aquí está considerando, Don Moto, estamos considerando un directorio multipartidista, como debe de ser. Pero el que manda es el presidente. El presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Yo creo que aquí el presidente de la Asamblea Legislativa está muy influenciado por sus 2 secretarías. Y las 2 secretarías son de la unidad en este momento. Entonces es importante también hacer ese análisis. Don Henry Mora es una persona, y lo voy a decir con las palabras que son, le cuesta mucho decir que no. Y no voy a decir que lo están embarcando, pero es una persona en O ese sea, usted sentido. no va a votar por Henry Mora. Yo no votaría por Henry Mora No, viendo... no votaría, no. ¿Va a votar o no va a votar? Es que nosotros estamos Muy considerando... cantago eso de no votaría. Es que Diga. estamos considerando que sea multipartidista, que el PAC pueda encabezar, que el PAC lleve la batuta de esta otra legislatura. Y hay también otras opciones. Ahí está Marcela Guerrero, por ejemplo, que me parece que es una persona que genera consensos dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué don Henry dice que tiene de 27 a 30 votos?
Bueno, don Henry tendrá sus números. Por lo menos nosotros como fracción no se los hemos ofrecido a él. Estamos ofreciéndolos a un directorio multipartidista en el que inclusive nos estamos quedando por fuera. ¿Y qué dijo el presidente y don Melvin? Que yo los vi en unas risas a los del PAC con el presidente y con Melvin. Y dije yo, qué belleza de reunión. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Al Frente Amplio y al presidente. Dije yo, nada, que ya don Henry Mora es presidente, pensé. Porque alguien me dijo, la cereza en el pastel sería que Henry Mora quedara el presidente para nosotros en el PAC. No, eso no es así. O sea, la carta que se le envió al presidente o que se le llevó... ¿Usted estuvo en esa reunión? No, yo no estuve en la reunión, y lo de la risa, me imagino que esas fueron las fotos que publicaron al final de la reunión o al inicio de la reunión, pero sí se tocaron temas muy serios y se le propuso al presidente que nosotros estamos considerando que debe ser un directorio multipartidista el que esté ahí encabezando esta Asamblea Legislativa. O sea, yo personalmente siento que don Henry lo ha hecho bien, pero me parece que... Pero vieras que yo creo que ahora ustedes me van a decir y vamos a pasar la página del directorio para ver si le entramos a la carnita, como dicen ustedes, la vean. Ustedes me van a decir una cosa a mí que me parece interesante, que a la hora de estas votaciones y todo esto que pasa, se ocupa un liderazgo que diga, queremos a Fabricio Alvarado en la primera, a Otto Guevara en la segunda, Rafael Ortiz en la tercera, no, un momentito, y aquello de queremos un directorio multipartidista y no estamos ni con Otto ni con Henry, y aquella cosa se vuelve una gelatina ahí, o sea, ¿qué liderazgo se puede hacer en la asamblea? ¿Por qué no ponen un directorio ahí con personas a ver si la pegan? Dice, a la hora de votar, cada diputado va a votar por lo que cree, pero no esa cosa, decir un directorio multipartidista es el que tenemos ahora. Las fuerzas tienden a generar de ahí poder y todo el mundo quiere tener parte de ese poder. Nosotros sí hemos sido claros que no queremos participar en ese directorio, pero que sí tenemos nuestros votos para que se genere un consenso. Pero sí en comisiones. Sí, por supuesto, en comisiones, de ahí puede ser. Sí. O sea, igual las estamos presidiendo y creo que lo hemos estado haciendo bien. Hemos sido responsables. A ver. Sí. Yo creo que seguimos poniendo la carreta delante de los bueyes. Aquí lo que necesitamos no es una distribución de puestos, es un acuerdo sobre temas y sobre un rumbo país y un rumbo para la Asamblea Legislativa. Y esa me parece que fue la principal falencia en el acuerdo entre el PAC, el Frente Amplio y la Unidad, y que lo ha admitido aquí don Rafa Ortiz. Fue un acuerdo simplemente por puestos, no fue un acuerdo sobre la base de una agenda. Si nosotros hubiésemos o lográramos concitar un acuerdo para el 1 de mayo, para una agenda parlamentaria, ahí sí estaríamos hablando y eso se ve como posibilidad. A mí me parece que es viable, porque precisamente yo no veo mal, efectivamente, como lo dice Otón, que se ven y se aprueben proyectos que vienen de la administración pasada. Lo que yo sí veo mal es que un poder ejecutivo llegue diciendo en campaña que va a generar un cambio y a un año de gobierno no tengamos una sola iniciativa en plenario de este gobierno, y un tema tan grave como es el tema fiscal todavía no haya sido posible que el gobierno haya puesto en la asamblea ni los temas del recorte del gasto ni los temas de otra naturaleza. Eso evidencia claramente ausencia de visión, y cuando no hay visión, cuando el poder ejecutivo, y aquí yo quiero decir algo trascendental, lo que hemos tenido en este país en los últimos 11 meses es un aumento en la incertidumbre, en la desconfianza, en la inseguridad jurídica, por la falta de visión del gobierno y por la falta de destreza para liderar la negociación política. Ante esa ausencia del Poder Ejecutivo para llevar adelante la definición de un rumbo país, de una agenda nacional y darle seguridad y confianza a quienes generan empleo en Costa Rica, yo creo que los partidos de oposición, a efecto de generar un contrapeso suficiente y necesario en la Asamblea Legislativa, deberíamos llegar a un acuerdo que permita definir una agenda, que permita servir de contrapeso a los excesos y los errores del Poder Ejecutivo y que le dé confianza y certidumbre a los sectores productivos nacionales. Don Otto, somos tan dispersos los ticos que no podemos aterrizar, no tenemos claro qué es lo que hay que hacer, a dónde está esa falla, porque todo lo que hemos hablado se ha hablado en este programa miles de veces, pero no hay nada nuevo, digo yo, a esta altura no han reflexionado sobre, nos queda un mes en extraordinarias, ¿qué podemos hacer? Viene la elección, ¿qué podemos hacer? Más de lo mismo de todos los años. Sinceramente, en lo que queda de abril no creo que pase mucho, va a dársele un segundo debate a este proyecto que tenemos ya bastante avanzado, el del tema del segundo bono, y punto.
Dice que el proyecto contra el contrabando está estancado y lo presentó el gobierno. Bueno, que las reformas al FONAVE están ahí presentadas por el gobierno. Sí, yo sinceramente lo que quedan son 4 semanas, 4 semanas de sesiones extraordinarias, con la dinámica ya del 1 de mayo encima, etcétera. Yo veo que a nivel de aprobación de proyectos se va a sacar uno solo. ¿Uno solo? Sí, yo eso, sinceramente no veo que salga mucho más. No, sacaremos Cartago San José también, don Otto. Casi me da pero aquí el punto es, si nosotros logramos ponernos de acuerdo, y yo creo que todos nosotros que estamos acá reunidos representando a diferentes opciones políticas, tenemos claro que el tema fiscal es un tema que requiere atención, y el tema fiscal se le aborda desde diferentes ángulos. Que en la elaboración de la agenda. Uno del lado del gasto. Algunos hemos dicho, mire, antes de discutir de impuestos, hablemos de gasto, de contención de gasto por un lado, pero también de reformas estructurales al gasto. Hay varios proyectos de ley presentados por la diputada Sandra Pisk, hay otros proyectos presentados por don Mario Redondo, Fabricio y yo, que tienen que ver con empleo público. Esos proyectos hay que... Pensiones que hemos presentado. Hay otros... Como no, pensiones, ustedes presentaron en el Poder Judicial muy importante, los compañeros del Partido Unidad Social Cristiana. Hay otro sobre responsabilidad fiscal que tiene que ver con límites al gasto público y al endeudamiento público. Pero vea usted lo que estoy comentando. Todos estos proyectos, que son casi que algunas fracciones hemos dicho, mire, esto es condición para que luego discutamos de impuestos. Usted no insista, Poder Ejecutivo, en poner la carreta delante de los bueyes. Si el Poder Ejecutivo insiste en discutir primero impuestos antes que el tema de gasto, mira, ahí va a pegar contra la pared. Pero tú le estamos diciendo, concentrémonos en el tema de gastos y luego va a haber una disposición para que se vote el proyecto de impuestos. Algunos votaremos en contra, otros votarán, pero sí concentrémonos en el tema del gasto. Y no ha habido disposición de esta administración de decir, bueno, este es un tema prioritario. Y luego el otro tema prioritario es, bueno, cómo generar empleo en Costa Rica. Hay mucho desempleo y el desempleo está subiendo. Bueno, ¿qué proyectos hay en la Asamblea Legislativa que tienen que ver con ese tema? Y todo lo que no tenga que ver con ese tema, dejémoslo a un lado, pospongámoslo. Concentrémonos en remover los obstáculos que hoy están impidiendo que haya más empleo. Esto lo podemos hacer entre nosotros. Y yo creo que acá, si nos quedamos esperando el Ejecutivo, la iniciativa, sinceramente, colegas, diputados, aquí vamos a tener que comprarnos una poltrona, una maquita para esperar, porque no va a venir nada del Ejecutivo. Nos corresponderá a nosotros asumir un liderazgo mayor en la estructuración de la agenda parlamentaria. Don Rafael, a mí me alegra mucho, porque nosotros desde enero hemos venido insistiendo en eso. Pero a ver, aquí me dice una cosa primero. Sí. Dejen de hablar de sus partidos. Hablen de la Asamblea de Costa Rica y de política nacional y de proyectos nacionales. Casualmente, doña Amelia, nosotros desde enero hemos venido hablando de eso, se lo planteamos en esa reunión que nos invitaron al gobierno, de la necesidad de generar esa agenda. Y con ustedes lo hemos hablado. Cosa, pero ¿se puede o no se puede? Sí se puede, y creo que lo que dice Otto estamos claros. Aquí, antes de hablar de impuestos, tenemos que ver, ayer se lo decíamos al ministro, hay que ver el tema de exoneraciones. Los disparadores estos del gasto público es fundamental. Ahora, en materia de proyectos, hay uno que presentamos el día de ayer o antier, que creo que es algo que deberíamos discutir, que es la reforma al artículo 41 del reglamento, para que se puedan votar ciertos proyectos durante el año. Cada fracción presentaría, independientemente del número de fracciones, cada fracción presentaría un proyecto en mayo que tendría un límite para votarse en ese mismo año. Yo creo que esos son temas que no podemos soslayar. Un punto de partida, don Otto, podría ser tocar el reglamento para que esto pueda caminar y para que pueda caminar una agenda de proyectos de interés nacional. Sí, pero hay que decirlo, pero no hace falta aprobar el reglamento para que nos comportemos como si se hubiese modificado el reglamento. Nadie nos obliga a hablar todo el tiempo, nadie nos obliga a pedir recesos a cada rato, nadie nos obliga a romper el Hay que comenzar a cambiarle los chips a más de uno. A impedir que las cosas se voten. Nada nos impide, pero claro, ante la imperfección humana hay que aprobar reglamento. Y a mí me parece muy bien lo que dice el diputado Ortiz Fábregas y otras reformas al reglamento. Hay que entrarles, pero no creamos que estas son las panaceas. La panacea es el cambio de actitud. Una observación, don Mario Redondo Poveda, sí envió el gobierno un proyecto para reducir el gasto, un proyecto por gasto efectivo 60.000 millones de colones, poquito. No, pero hablamos de los proyectos de ley para las reformas estructurales pero del sí, gasto. Y sí está haciendo un esfuerzo en gastos superfluos. Tengo unos datos que he estado pidiendo porque yo estoy encima del tema. Los compañeros de Control de Ingreso y Gasto Público, don Otto Guevara sabrá que he enviado cartas al presidente y al ministro de Hacienda
porque le prometieron a usted, a la fracción del PUSC, y una directriz. Pero usted sabe, hay un proyecto don para... Matón, que eso es mínimo. No, O sea, que el tema grueso son las reformas estructurales al gasto. Yo estoy de acuerdo, nada más para que no digan que... Pero el tema estructural es el importante. Y ustedes quieren ser presidentes de la Asamblea 4 de aquí, yo no sé cómo sería posible eso que usted vea. ¿Quién, don Rolando? Por una negociación Hay ganar que tenemos que concitar, doña No, Amelia. pero Si hay una negociación... de acuerdo, es que lo fundamental... No, creo que sí, creo que estamos de acuerdo en varios temas. Nada más yo precisaba aquí que si ha habido una propuesta, el gobierno además envió un proyecto para combatir el fraude fiscal. Además envió un proyecto para combatir el contrabando. Don Rolando y yo presentamos un proyecto que no lo han querido convocar. En esa dirección, lamentablemente. Está por enviar un proyecto para poner límites. El de caja única. Se llama responsabilidad fiscal. Ya está redactado y firmado el de caja única para eliminar presupuestos de instituciones que no ejecutan. Y faltan estas reformas, para coincidir. O sea, los proyectos de pensiones, los proyectos de empleo público, exoneraciones. El proyecto de exoneraciones hasta donde se pueda, porque a la hora que salga la primera exoneración va a ver usted ahí la gente peleando en la Asamblea Legislativa. Pero no están todavía en la Asamblea Legislativa. No están, pero digamos, yo veo el gobierno tratando de enviarlos y en el ánimo de que veamos una agenda y hacia adelante. Vamos a hacer una pausa. Don, vamos a hacer una pausa para refrescar esto. Vamos a oír a unos analistas, a un par de analistas que han estado escuchando el programa y que les he pedido desde ayer que estuvieran atentos a ver qué podían aportar ellos, y vamos a retomar el tema con los diputados. Hagamos una pausa y ya volvemos. Que cambia el latido de un corazón, tu voz sana y alivia. Volante contención. Vea cómo está el tema. Aquí, señores, estamos al aire, mi querido diputado del Frente Amplio. Don Francisco Barahona, el primer asesor que nos ayuda con el análisis de lo que hemos conversado de las extraordinarias, pero en fin, también alimentado por lo que han dicho los diputados, cómo ve el ambiente. Don Francisco. Doña Amelia, buenos días, y a todos los distinguidos diputados que usted ha logrado reunir hoy. Comenzaría por dos piropos. Mire, uno a la democracia costarricense. El hecho de que usted tenga hoy ahí a una buena representación del arcoíris político ideológico de la Asamblea Legislativa, pues habla muy bien de nuestro sistema, y sobre todo el tono con que han estado conversando. Es un tono de confrontación, pero también hay respeto y yo diría que hasta amistad y simpatía entre ellos. Qué diferente a cómo funciona la dinámica de los parlamentos confrontados en posiciones extremas en otros países. Y el segundo es una felicitación a usted por haber logrado esa reunión. Así que bueno, previo a estos dos elementos, entro en directo. Mire, me parece que, bueno, se han hablado de muchos elementos relacionados con dinámicas de distribuir culpas, sea al Poder Ejecutivo, sea a la dinámica interna, a la falta de diálogo, a los excesos de funcionamiento y de abuso en la Asamblea Legislativa. Comenzaría por decir que lo que yo veo desde la perspectiva de un analista político es que el sistema político costarricense en general está fallando, pero no está fallando en sí mismo, en términos de que ya se agotó nuestra dinámica democrática, sino que los electores, el pueblo, al decidir dividir su voto en 9 tajadas, digamos, del poder en la Asamblea Legislativa, en 9 fracciones presentes allí, y acabar con el sistema bipartidista, pues le han complicado la vida no solo a los costarricenses mismos, sino al funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Y en este sentido me parece que se impone no únicamente críticas, que muchas son válidas, por ejemplo,
las dirigidas contra el Poder Ejecutivo, la falta de diálogo, la falta de iniciativa, la falta de capacidad para presentar proyectos propios luego de haber ofrecido un buen sinnúmero de temas en la campaña electoral que ganó el actual presidente. La falta, digamos, de comunicación de un ministro de la presidencia que claramente no ha estado a la altura en relación a la comunicación con la Asamblea Legislativa, o a las confrontaciones internas, el hecho de que Liberación Nacional le haya costado mucho y creo que todavía no ha digerido esa derrota, las discusiones internas y los pleitos internos en las fracciones. Yo creo que todo esto, si nos quedamos en solo ese análisis, pecaríamos por subjetivos y digamos por poco amplios de mira. Me parece que el problema está, por ejemplo, en la incapacidad, y ya tienen un año la Asamblea Legislativa de no haber podido autorreformar el reglamento, pese a que todas las fracciones son conscientes de que hay un trabajo por hacer. Ya ha pasado un año y no hay nada. Entonces aquí hay una responsabilidad que deben asumir los actuales diputados, que además es continuidad de los fracasos que se dieron en este tema en las asambleas legislativas de los periodos anteriores. Pero más allá, hablando de sistema, mire, yo tengo muchos años de estar un poco predicando en el desierto junto con otras personas, no es un tema mío, pero pareciera que está llegando el momento de convocar al pueblo para que conforme una Asamblea Nacional Constituyente que revise el funcionamiento institucional del país desde la perspectiva democrática y desde el compromiso de defender las garantías sociales, las conquistas sociales y las libertades democráticas republicanas que son consustanciales con nuestra realidad. Mientras no nos demos la oportunidad, digo todos, incluyendo los señores y señoras diputados, Poder Ejecutivo, el pueblo mismo, en discutir en paz, sin una previa revolución como fue en 1948-49, transformar o modificar los elementos que sea necesario hacer por una Asamblea Nacional Constituyente de nuestro sistema, incluyendo el que está usted conversando ahí, que es la parte que tiene que ver con el Parlamento y las relaciones con el Poder Ejecutivo, todos estos escarceos van a quedar en simples esfuerzos relativamente incoherentes. Claro, esto lo digo con el ánimo de pretender dar una salida a estos niveles de confrontación, de descontrol, de falta de orientación. Ahora, ya entrando a lo particular, yo diría que bueno, tenemos buenos diputados, usted tiene ahí buenos diputados presentes en este programa, pero la realidad política, los pinchazos políticos, las enemistades, la confrontación, la decisión del pueblo de acabar con el sistema bipartidista, todo el tema de la ética funcionando detrás de todo eso como decepción ciudadana y preocupación ciudadana principal, hace que hay que encontrar salidas. Hubo una comisión de notables que usted tuvo hace poco tiempo reunido también en otro de sus exitosos programas, hace pocos días, donde recuerdo al señor Pacheco, uno de los notables, entre comillas, de esa comisión que convocó doña Laura, diciéndole a usted que le agradecía la oportunidad de estar en ese programa porque nadie se acordaba del trabajo que ellos habían ido, de las recomendaciones, y entonces que esperaba que gracias a su impulso pues algo de estos temas se plantearan. Inclusive recuerdo a Vladimir de la Cruz o algún otro de los miembros de esa comisión diciendo, o el mismo el señor Pisa diciendo que habían cambiado de opinión y que efectivamente era necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo diría, para no alargarme mucho en el tiempo, que el frío no está en las cobijas. El frío no está en las cobijas, termina señalando don Francisco Barahona. Diala Jiménez es una muchacha joven que le gusta la política. Ella fue asesora en la Asamblea Legislativa y ahora tiene su propia empresa de arbitraje. Yo le pedí a Diala, como persona joven y una mujer que le gusta la política, que también hiciera un análisis lo más puntual posible sobre cómo ha visto el desempeño de la Asamblea Legislativa.
Buenos días, gracias, Diana. doña Amelia. Buenos días. Es un gusto participar en el programa. Buenos días a quienes nos escuchan y también a los señores diputados y a don Francisco Barahona. Muchas gracias por este privilegio. Mire, doña Amelia, yo quiero rescatar algo que se dijo tanto don Francisco Barahona como los diputados al inicio, y es que cuando se quiere armar consensos, se puede. Usted tiene ahí con usted una muestra de excelentes diputados que son serios, son estudiosos, se dedican a los temas país, y hay otras diputadas y diputados en la Asamblea. Paradójicamente, con 9 fracciones se logró bastante al principio. De hecho, de las 46 nuevas leyes aprobadas, 19 fueron aprobadas en los primeros 3 meses en una agenda de consenso. Y los señores diputados se acordarán de la mística y la voluntad que había al principio en esta Asamblea para avanzar una agenda país. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Cuando hay una agenda clara, ya sea del gobierno o de las mismas fracciones, es mucho más fácil empezar a negociar y lograr consensos e incluso impulsar proyectos de ley. Entonces yo creo que lo que ya se ha dicho a la saciedad, la falta de agenda clara a veces dificulta el trabajo en la Asamblea, pero eso no es óbice para que se avance. Yo creo que hay temas, por ejemplo, y lo mencionó Otto Guevara, la reforma fiscal, yo creo que sí se podría avanzar si de nuevo se busca una agenda de consenso. Hay temas que ya están en la Asamblea, por ejemplo, el tema de probidad de los diputados, el salario y las pensiones. Doña Sandra Pizca ha trabajado mucho en los temas de pensiones y yo creo que hay un consenso relativo en que ese tema, aunado con el gasto público, es importante ir avanzando en él. Y quiero también agregar que hay 2.000 millones, más o menos 2.000 millones de dólares ya aprobados para infraestructura en el país, gracias a todos los proyectos de ley que fueron aprobados en esta legislatura. Entonces yo no veo que sea tan negativo. Esto viene, por supuesto, de los gobiernos anteriores, pero bueno, ahí está el producto de la Asamblea y Banca de Desarrollo, que ya también fue mencionada y que hay, de hecho, en la pausa oía un comercial de la Banca de Desarrollo junto con la ley de garantías mobiliarias. Esos temas son muy importantes. Se ha logrado un avance y en gran medida porque había una claridad absoluta de los gobiernos anteriores y de las fracciones. La fracción del PAC fue muy importante para pasar la ley de Banca de Desarrollo. Entonces, yo creo que si hay un cambio de tal vez de actitud, incluso si en el nuevo directorio hay un manejo muy fuerte de buscar estos consensos, estas áreas de consenso, se puede seguir avanzando. Y como dice Otto Guevara, tal vez no esperar cuál es la agenda del gobierno, porque no se sabe cuál es. Se sabe, por ejemplo, que energías limpias no es algo que apoyan. Pues no sé si se querrá ir a hacerla aparte del gobierno por el resto de las fracciones, y eso es una paradoja, ¿verdad? Que el gobierno no quiera algo, pero que la Asamblea Legislativa logre aprobarlo, y ahí entonces uno hablaría de lo que Francisco Barahona habla de la reforma del Estado, una constituyente, porque quizá nos estamos dirigiendo más hacia un sistema parlamentario, o sea, más conveniente. Eso los notables también lo hablaron en su programa pasado. Entonces, en fin, hay muchos temas nacionales que uno puede rescatar a raíz de esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias a Dialá Jiménez, que nos ayuda con su análisis, igual a don Francisco Barahona. Agenda, digamos, vamos cerrando. Agenda, señores, sujeto, verbo y predicado. Comienzo con todos. ¿Se puede? ¿No se puede? Se puede hacer antes, plantearla como una opción, mover todo el 1 de mayo enfocado en esa agenda. ¿Sería importante? ¿No sería importante? Don Rafa, 2 minutos contados. Contados. Como decimos ahí por el orden, dan 2 minutos. Por el Aquí orden. vamos. Bueno, vea, doña Amelia, nosotros hemos considerado que el tema del directorio debe casualmente verse como una oportunidad para que a la hora de decidir eso se haga sobre la base de un acuerdo de agenda. Porque sencillamente verlo como un juego de suma 29, quizás así como sacamos 29 votos y ponemos a don Mario, ponemos a don Otto, no tiene mucho sentido. Perdón, se me olvidó don Otto. ¿Hay consenso en cuáles serían los 5 grandes temas de agenda? Yo creo que sí. ¿Cuáles? Me parece que
lo hemos dicho muy claramente. Primero tiene que ver con el tema de gasto público. Aquí tenemos un problema inmediato de déficit fiscal, hay que atacar las causas. Lo primero es gasto. Indudablemente, eventualmente, pasado ese punto, habrá que ver un tema fiscal. ¿Cómo le vamos a entrar a eso? Me parece que hay puntos importantes, y aquí está don Mario y don Otto que me acompañan en el reglamento, que deben, a propósito de los notables, el proyecto que presentamos para que hayan 9 proyectos, digamos, por fracciones, que se voten en un plazo determinado fundamental. 3, 4. En temas de reglamento. 4. Los temas de exoneraciones, tenemos que verlo claramente, y hay un tema que para mí me preocupa mucho, es el tema que entiendo se va a presentar, que es el tema social. ¿Cómo estructurar, digamos, toda la estructura jurídica del combate a la pobreza en Costa Rica, que está absolutamente, como lo dijo el otro día en un foro que participamos don Otto Guevara y don Antonio Álvarez, doña Marcela Guerrero, ¿se acuerda? Don Otto, él dijo un archipiélago. Aquí hay, y son muchísimos recursos, miles de millones de colones que se dedican a eso, pero no está, eso es una reforma que tenemos que traer. Listo. ¿Quién quiere hablar ahorita? Don Mario Redondo. Gracias, yo coincido igual. Los acuerdos políticos aquí tienen que darse sobre la base de una agenda, eso debe ser imperativo, pero obviamente no hay que olvidar tampoco la ética y la razonabilidad y la prudencia en el manejo de los temas administrativos. Nosotros hemos hablado de que hay, primero, que quitarle al directorio de la Asamblea Legislativa el manejo administrativo. No tiene por qué el presidente de la Asamblea Legislativa, con tanto que gestionar, tener que andar detrás si le prestan un carro a alguien, si no se lo prestan, si le dan un permiso a un misceláneo. Pero tiene 200 asistentes. Bueno, estos temas administrativos deberían pasar a la dirección ejecutiva. El directorio tiene que estar concentrado en gestionar la agenda parlamentaria. Hay reformas políticas importantes y administrativas del Estado que estamos manejando en una comisión. No es cierto que se ha olvidado de los notables. Nosotros los invitamos a la Comisión de Reforma Política, donde estamos avanzando en una propuesta hacia un sistema más semiparlamentario, parlamentario, que nos permita precisamente llegar a acuerdos políticos que le den gobernabilidad al Parlamento y al país. Estamos hablando de una agenda en la que se supone hay consensos, que las personas que plantean un tema aquí es porque sabe que sería fácil manejar eso con los demás, ¿verdad? Porque si es uno que no estamos precisamente en la Comisión de Reforma Política gasto, el tema fiscal, el tema del gasto, el tema social, el tema de exoneraciones, administrativa del Estado, reforma administrativa del Estado, reactivación económica, definitivamente, y reactivación económica. ¿Cómo generar? Aquí, don Otón, puntos, a ver si esa agenda vale o no vale, o sea, hagamos algo en este programa, 2 horas perdidas es demasiado. Muy coincidente, por error de nosotros los diputados, no por virtud, pero el reglamento debe estar en primer lugar. Todo lo que tenga que ver con acortar los periodos de discusión y oportunidades de construir hay que eliminarlos. Mucho o todo lo que plantea la Comisión de Notables, doña Amelia, y aquí, eso es, para mí siempre ando con eso en la mano. Un resumen de lo de la Comisión de Notables. No estoy de acuerdo con todo, pero hay muchas cosas que estoy de acuerdo. Entonces, todo lo que sea en materia de reglamento que plantea la Comisión de Notables, estoy de acuerdo. Eliminar el requisito del quórum para reunirnos. Yo iría más para votar, el irresponsable que no está ahí, entonces que pese menos en las decisiones de este país. Pero la primera prioridad debería ser reglamento. La segunda, toda la materia del gasto, reducción del gasto, y yo sí meto al mismo tiempo la materia fiscal, es decir, nuevos impuestos progresivos, la materia del fraude fiscal en tercer lugar o cuarto lugar, el tema de las pensiones, ya planteado. Yo iba a meterme en ese tema, pero cuando vi que la diputada Sandra Piz, que se le iba a meter, me hice a un lado para que no compitamos. Igual empleo público, don Otto Guevara ha estado en ese proceso y me parece bien, pero pensiones y empleo público, 2 temas controversiales. Veo que el PUS también ha presentado proyectos en pensiones. Quiero hacerle unas modificaciones al del Poder Judicial, es el abuso más grande, y en la dirección de ustedes, pero profundizar un poquito más. ¿Cuántos puntos tendría que tener una agenda para que fuera manejable en este tema? Y finalmente, doña Amelia, el tema de fundir instituciones, algo de lo que decía el diputado Ortiz Fábregas. Es un proyecto que tengo avanzado, lo empecé a hacer antes de asumir la diputación, para fundir un montón de instituciones en el campo social. ¡Ay, Dios lo oiga! Y reducir una gran cantidad de gastos y
fui a reunirme con el ministro de Trabajo y con don Carlos Alvarado y hace poco y están pensando en lo mismo. Yo llevo avanzado el proyecto, pero si don Carlos Alvarado, el ministro de Desarrollo Social, lo quiere asumir, pues que lo asuma, pero sí me parece que hay que entrarle a eso, todos controversiales. Y si nos ponemos de acuerdo con eso, yo creo que podemos avanzar, y si no estamos de acuerdo también, pero que se voten los proyectos y que permitamos. Una agenda serían 5 proyectos, digo. 5 temas. 5 temas. Doña Amelia, la Asamblea da mucho más para eso, porque hay un montón de comisiones. Todo esto no tiene que estar en una sola comisión. Tiene que estar. Todo esto puede ir caminando al mismo tiempo. Pero además ustedes hacen una fiesta cada vez que aprueban algo, todos, si se besan y se abrazan y lloran y todo, y dice uno, pero ¿cómo por una cosa que hagan? Solo lloramos Por cuando se fueron estrategia, al barco, Solo una vez hemos aplaudido, nada más. Solo por estrategia deberían motivarse saliendo de primero con 2 temas y aprobándolos por unanimidad. Yo lo he dicho, el día que se votó esto de bono de segundo, ¿cómo es que se llama esto? Una segunda vivienda. Sí, una cosita pequeñita, es importante, pero pequeñita. Ese día se decidió hablar hasta las 9 de la noche. Y llegué y le dije a Shirley, pareciera que hubiésemos aprobado un proyecto para anexarnos a Nicaragua entera. Una celebración. Una celebración que es uno, pero decir, ¿qué pasó? y no, o sea... Motívense. Hay varios temas, doña Amelia, volviendo al tema de cuáles son esa agenda. A mi juicio hay proyectos ya en la corriente legislativa, lo que tenemos que hacer es abrir los espacios para conocerlos y priorizar sobre ellos. Hay una agenda fiscal que no podemos dejar de lado. Hay un problema seriosísimo, el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Ahí en el tema de agenda fiscal hay un proyecto ya presentado, responsabilidad fiscal, lo presentamos Mario Redondo y yo, que tiene que ver con límites al endeudamiento público y al gasto público. Hay varios proyectos de pensiones presentados por doña Sandra Pisk y por la Unidad Social Cristiana, que hay que sacar, ponerlos y priorizar sobre ellos. Don Otón dice que hay que mejorar y profundizar aún más en el de la unidad. Fabuloso, concentrémonos en eso. Está otro que tiene que ver con empleo público, el que presenté yo, y el que Sandra Pisk acaba de presentar otro sobre pluses salariales. Esto es un tema que tenemos que acometer. No va a resolver el tema en el inmediato plazo de lo que está sucediendo hoy con los pluses salariales, pero sí a mediano y largo plazo logra detener ese crecimiento exponencial. Sí, claro. Pero hablando de decisiones que no requieren de ningún cambio legal, si en algún tema puede el Poder Ejecutivo ya actuar es en empleo público, claro, dejar de dar anualidades automáticas, dejar de dar diciendo, dedicaciones exclusivas. Totalmente de acuerdo, lo tengo acá, ya lo puede esto hacer. Es más allá de por eso, pero estoy mencionando lo que es la agenda legislativa, porque eso, contención del gasto y lo que puede hacer el Ejecutivo en relación con lo que estás diciendo, eso es competencia del Ejecutivo. Nosotros en la Comisión de Hacendarios y en la Asamblea Legislativa podemos reducirle la partida para esos rubros. Para que el Ejecutivo no diga, no me meto a corregir los abusos que hay, porque hay proyectos en la Asamblea Legislativa. Puede hacer ya una tonelada de cosas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Okay, está también el proyecto de caja única que mencionaba Otón, fundamental. Hay un proyecto de reorganización del Estado para fundir instituciones. Otón está trabajando en uno, nosotros estamos trabajando en otro que tiene que ver con una ley orgánica del Poder Ejecutivo para que el presidente pueda montar los ministerios que requieran, funda ministerios, o sea, no esté amarrado por ley, y que luego de alguna manera también los órganos desconcentrados, que se han desconcentrado muchísimo, tenemos más de 300 instituciones con órganos desconcentrados, con desconcentración máxima, inclusive cada uno con su junta directiva. No, hay que volver a concentrar y darle poder a los ministros para ejercer rectoría sobre su sector. Exoneraciones, hay que eliminar muchas de esas exoneraciones, y en el tema de impuestos simplificar toda la estructura tributaria. Y en la parte de generación de empleo, educación dual, flexibilización laboral, un proyecto de zonas económicas especiales que lo estamos trabajando para efectivamente lograr generar desarrollo en zonas especiales del país. Y luego en energías limpias hay toda una agenda: biomasa, generación de electricidad con biomasa, geotermia, generación distribuida con energía del sol, que usted lo ha venido impulsando mucho, doña Amelia, y una ley para permitir la exportación de electricidad, abrir los espacios para inversión, de tal manera que se exporte el 100% para evitar lo que está sucediendo hoy, que tenemos una infraestructura y no la estamos utilizando. Al menos permitamos la inversión privada para exportación. Doña Amelia, yo quisiera, a propósito de los temas que estamos hablando, ¿se puede construir una agenda país? Sí se puede. Estos primeros 3 meses que mencionaba Dialá, en que hubo gran desacuerdo, fue precisamente porque nos concentramos en los temas en los que podía haber un consenso, usted utilizó esa palabra, consenso para
proyectos, para que proyectos fueran aprobados de forma rápida. Yo traigo aquí una lista en la que puedo aportar algunos temas que no han sido mencionados. Pobreza. Hay que revisar proyectos de ley y empezar a trabajar en proyectos de ley que faciliten el combate a la pobreza en todos los órdenes en este país. Corrupción. Hay que presentar o hay que concentrarnos en temas, precisamente esa es, creo yo, una de las grandes deudas que tenemos con el país, porque el país pide leyes que eviten la falta de transparencia, que eviten la corrupción. Yo presenté un proyecto de ley que tiene que ver con transparencia, me parece que se lo enseñé a don Otón Solís en su momento. Hay un proyecto de ley que presentamos que tiene que ver con que las instituciones, absolutamente todas, incluyendo la Asamblea Legislativa, por supuesto, tenga en sus páginas web el detalle concreto, exacto y en un lenguaje fácil para cualquier costarricense de los gastos, de cómo se gasta el dinero en este país, que no haya renglones ocultos, que no se diga consultorías, pero a quién se le pagó esa consultoría, para qué fue, para qué sirvió esa consultoría. Ese tipo de temas creo que es importante en el que lleguemos a consensos en la Asamblea Legislativa. Empleo, por supuesto, del que ya se ha hablado acá, infraestructura. Tenemos que seguir el tema de la infraestructura. Hemos logrado grandes acuerdos en estos primeros meses, pero creo que podemos hacer algunas cosas importantes también. Agro, reforma del Estado y reforma fiscal, como lo han mencionado los compañeros. Crecimiento, es decir, se puede. Cuando hicimos el esfuerzo en oposición para el 1 de mayo pasado, el acuerdo que se estaba construyendo, que al final pues no se logró materializar, era en base a una agenda y estábamos construyendo todo un documento, y creo que eso se puede retomar. Si al final el acuerdo va a ser multipartidista, incluyendo al partido de gobierno, yo no tengo ningún problema con eso, pero que nos fundamentemos, nos basemos en las necesidades de este país y no las necesidades de cada partido. Frente Amplio. Muy bien, Fabricio, me gustó eso. Usted dice que es el nuevo, me gustó todo lo que planteó. Gracias. Doña Amelia, diálogo y más diálogo. Necesitamos generar consensos en base a esto, pero que sea real. O sea, ¿qué se dio al principio de la administración? Mesas de diálogo precisamente. Y no funcionaron. O sea, ya se intentó, pero no funcionó. ¿Por qué? Por diversas razones. Inclusive hasta se boicotearon de alguna manera estas mesas de diálogo para que no funcionaran. O sea, no hacemos nada con tratar de generar agendas en donde intentemos desarrollar temas importantes para el país, como por ejemplo empleo. Es fundamental para nosotros que este tema esté de primero en la mesa. Es lo que la gente clama, es el sentir del pueblo todos los días, pero sin atropellar los pactos sociales que este país ya tiene establecidos desde hace más de 60 años, que son las nuevas propuestas que están floreciendo ahora en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo don Otto tratando de abrir, de pasar de 8 horas a 12 horas, con eso de jornadas dobles. O sea, tenemos que sentarnos en un gran diálogo nacional para poder generar consensos importantes y no boicotear. Tenemos grandes problemas de infraestructura y creo que ha habido en esta Asamblea Legislativa un acuerdo común para poder desarrollar esta parte de manera importante. Inclusive el presidente acaba de decir que espera ya al segundo año de esta administración iniciar la 32, iniciar San José San Ramón. No son proyectos de este gobierno, pero por lo menos no han sido mezquinos y los han intentado sacar. O sea, aquí no han visto el asunto de bandería, sino lo que realmente el país necesita, y me parece que esa parte también son puntos que de alguna manera se apunta el gobierno. En ambiente, en energía, estamos matriculados con energías limpias, 100%. Por supuesto que también tenemos que sentarnos a hablar sobre la matriz que existe y las necesidades reales que el país tiene. Infraestructura, la necesitamos para exportar, como dice don Otto. Claro, hay que exportar, pero el tubito que tenemos ahorita para exportar es así. Hay que hacer inversiones muy importantes para poder sacar esa energía fuera de este país. Totalmente de acuerdo. Don Rolando González, usted se la sabe de todas. Además es tranquilo para hablar y fundamenta. Depende. ¿Será posible? No siempre. Sí, no, en la Asamblea me gusta oírlo a veces, pero se enoja. Investiguémoslo a ver si sigue pasivo. Don Rolando, ¿lo ve posible? Los hemos oído y los vemos, o sea, ¿será posible? Sí es posible, pero tengo que poner el dedo en la llaga. Aquí hay un inventario de posibilidades y de proyectos importantes. Liberación Nacional los escribió en abril del año pasado, se los entregó al presidente de la República como una agenda país. La Unidad Social Cristiana ha mantenido consistentemente propuestas. El Movimiento Libertario, Mario, Fabricio, todos los que estamos aquí, sus respectivas fracciones, lo hemos intentado. No hay un interlocutor del Poder Ejecutivo y eso no lo sustituye la Asamblea Legislativa. ¿Están todos de acuerdo que no hay interlocutor? Levanten la mano. Sí, totalmente. En serio, levanten la mano para saber. Aquí todos están de acuerdo. Como dirían a la abuela, es unanimidad más uno. Nada más como, por ejemplo, entonces, el ministro de la Presidencia no puede estar a la altura del presidente, tiene que venir al llano, a embarrialarse, a arrollarse las mangas y estar allá abajo. Sí, pero ahí tenemos Totalmente un ministro que se quede, o es uno de los requisitos para que esto pueda caminar en la Asamblea Legislativa, que sea otro interlocutor. voy redondeando.
Energía. Todos sabemos que hay que entrarle al tema de energía y el gobierno entra quitando los proyectos que tienen que ver con energía. Sí, esos son. Esas paradojas no las puede resolver la Asamblea Legislativa. Y le voy a dar una que ha sido mi motivación de los últimos tiempos: libre acceso a la información y libertad de prensa. ¿Cómo queremos un gobierno con resultados y una Asamblea Legislativa que integre las diversidades si hoy, para decirle algo, ya tengo 10, 12 amparos presentados, de los cuales he ganado 5? Todos por acceso a la información. El gobierno de la Casa de Cristal es un gobierno ocultista. Y le pedimos a la Asamblea Legislativa, que sí es una caja de cristal, porque nos ven todos los días, que dé resultados cuando no tienen las informaciones básicas. Nada más cierro con que la famosa lista de visitantes de Casa Presidencial todavía no ha llegado a mis manos porque la Sala Constitucional no les ha notificado. Pero si es una cosa simple, entréguela. No necesita ninguna calificación. Esperemos que no le estén editando. Entonces, nosotros, todos quienes estamos aquí y quienes no estamos, en la Asamblea Legislativa seguimos teniendo buena voluntad. Pero hago una precisión final. No olviden, costarricenses y no costarricenses, que en la Asamblea Legislativa estamos 57 seres humanos. No somos robots que nos dan cuerda y resultamos, o aprobamos o reprobamos. Hay que darle calidad a la relación humana. Y si con el gobierno no hay relación, lo bueno es lo que se ha construido entre la gente que está aquí y los que no están, porque ahí están los resultados, como decía Ayala Jiménez con mucha objetividad. Lo que dijo el doctor Barahona, pues tiene su ortiga, y me parece que él sigue en el triunfalismo de haber ganado con el PAC cuando era analista, él y gente muy cercana a él, y que ahora están trabajando para el gobierno. Pero eso son maneras de abordar las cosas. Él dice así con una carita despacito, pero dice: Montserrat Zagota, analista, ¿qué piensa de lo que hemos conversado, de lo que está pasando y sobre todo a futuro, tomando en cuenta el panorama y las posibilidades que se abren con las negociaciones para directorio legislativo? Sí, muchísimas gracias, doña Amelia, y también a sus invitados, muy buenos días. Bueno, yo diría, digamos, coincido en algunos elementos con lo que he podido escuchar, ¿verdad? Yo creo que hay un serio problema de interlocución de parte de Casa Presidencial hacia la Asamblea Legislativa. Me parece que toda la situación que se dio con la renuncia del señor Soley complicó todavía muchísimo más el panorama. Creo que él estaba haciendo algunos esfuerzos por empezar a abrir canales, pero evidentemente no tuvo el tiempo suficiente para que esto se diera así. Me parece, digamos, que el ministro de la Presidencia, que es el que se supondría tiene la principal responsabilidad de esa tarea, por una infinidad de razones que ya se han discutido, no ha podido, digamos, cumplir esa función, y desde esa perspectiva yo creo que la relación entonces de la Casa Presidencial con la Asamblea Legislativa es bastante complicada y poco efectiva. Ahora, si yo hago un análisis por ejemplo, de los proyectos aprobados en estas sesiones extraordinarias, uno podría decir varias cosas. En primer lugar, se manda originalmente una lista de casi 100 proyectos que era prácticamente un picadillo, ¿verdad?, de intenciones, de buenas intenciones, de responder a las diferentes fracciones con proyectos, de alguna forma de complacer, pero digamos no había una línea coherente en esa gran cantidad de proyectos. Al final lo que se termina aprobando, digamos los 3 proyectos más importantes, todos prácticamente hacen referencia a infraestructura. Eso me habla a mí bien de varias cosas. En primer lugar, digamos de que hay una conciencia en los diferentes sectores políticos de este país de la importancia de la infraestructura de un país como el nuestro, que tiene un retraso de 30 a 40 años en infraestructura. Algunos de estos proyectos muy cuestionados por algunos sectores, como el del fideicomiso para la ampliación de la ruta 32, otros muy bienvenidos por la ciudadanía, como el fideicomiso de San Ramón, para ampliar la vía San Ramón, y luego el fideicomiso del BID para presupuesto de obra pública. Ok, entonces yo diría en ese sentido, para resumir, doña Amelia, se mandó un picadillo de proyectos, al final terminaron siendo aprobados estos, más el cambio de nombre del cantón de Aguirre a Quepos.
Entonces significa, digamos, que hay una gran necesidad y una gran coincidencia, por lo menos en esos grandes puntos. Eso es importante, pero el problema es que esto no es lo único que es importante en el país, y resulta que tenemos un periodo de sesiones extraordinarias de varios meses y lo único que termina aprobándose son estos cuatro proyectos. Insisto, importantes, que la ciudadanía los demanda, pero las necesidades del país son muy, muy, muy grandes, y hay que definir líneas claras también hacia otros sectores. Hay que definir líneas claras, por ejemplo, para aprobar proyectos de derechos humanos. Yo sé que son muy complicados y que eso más bien levanta roncha en algunos sectores, pero son fundamentales en un país de derechos como es este. Hay que aprobar lo que tiene que ver también con transformación y con política fiscal. Eso es fundamental. Fundamental también todo lo que tiene que ver con empleo. En este país nos estamos quedando no solamente muy rezagados, sino que aumentar las tasas de desempleo y crear condiciones precarias de empleo no puede llevar por ningún buen camino a un país. Entonces, en ese sentido, yo pienso que, si a mí me lo preguntan, proyectos importantes, pero en estos meses de trabajo se quedan cortos y quedan muchos otros temas abiertos. Gracias a Montserrat Sagos. Nos cierra el bloque de analistas don Rolando Laclé. Don Rolando, gracias por participar. Aprovecho para desearle muy feliz cumpleaños en su onomástico número 75. Vea que caramba. Adelante, don Un Rolando. saludo al Toca Laclé. Muchas gracias, doña Bella, por la felicitación. Le agradezco mucho. Bueno, he estado oyendo con mucho interés lo que los señores diputados que usted ha reunido hoy en la mañana en su programa han estado planteando, ¿verdad? Entonces la felicito, ha conseguido usted que estén ahí algunos de los mejores diputados de la Asamblea Legislativa actual. A mí me parece que el tema comenzó por un análisis sobre lo que eran las sesiones extraordinarias de la Asamblea, y eso me lleva a poder hacer un análisis, digamos, más sobre lo que es la labor del Poder Ejecutivo en todo este proceso que tiene que conducir a unos mejores resultados legislativos. Este gobierno ha sido tal vez el gobierno que ha tenido un mandato más claro del pueblo de Costa Rica. El presidente Solís obtuvo una mayoría de votos extraordinaria y creo que el país lo impuso a él de una obligación importante de conducir este país a un cambio y además de sacar adelante una serie de cosas que están hace mucho tiempo paralizadas en el desarrollo del país. Yo sigo obteniendo una muy buena impresión del presidente. Parece un hombre inteligente y con buenas intenciones, eso lo he dicho reiteradamente y lo puedo volver a manifestar hoy. Pero el presidente tiene un problema muy serio, tiene un equipo político muy malo. La conducción política de este gobierno ha sido desastrosa. Lo que yo acabo de escuchar de algunos de los señores diputados, en el sentido, por ejemplo, de que el gobierno no se ha acercado todavía a tener una reunión con la fracción mayoritaria de la Asamblea, me parece una cosa inaudita, ¿verdad? Sí, yo creo que con un mandato como el que el gobierno tiene o como el presidente tiene, lo primero que debió haber hecho era haber tenido una persona manejando las relaciones políticas con la Asamblea que le permitiera buscar estos consensos que observo que todos los grupos políticos tienen interés, al final de cuentas, en llegar a obtener. Todos están de acuerdo, todos los que han hablado están de acuerdo en que el país necesita un acuerdo sobre ciertas cosas básicas. A mí me parece que el problema más importante que tiene el país ahora es el problema fiscal, ¿verdad? Pero usted no puede pedirle a la gente que apruebe y a los diputados un proyecto de impuestos, que yo creo que es necesario. El país tiene que resolver el tema fiscal a corto plazo, si usted comienza aumentando el presupuesto en un 19%. Esa es una contradicción y una falta de criterio político realmente extraordinaria, ¿verdad? Yo espero que la Asamblea Legislativa tome este tema como lo que es, ¿verdad? Como el tema más serio que tiene el país. Si este país llega a tener un déficit fiscal del 6 o del 7%, como pareciera que podía presentarse el año entrante, esto sería una catástrofe, ¿verdad? Entonces hay que entrarle a ese tema, pero obviamente, y es lógico, primero los señores diputados y el país que arranque el gobierno de una muestra de austeridad que no ha dado. Porque el proyectito ese que mandaron de que va a recortar el gasto público en 60,000 millones, eso francamente es una cosa muy pequeña para la magnitud del gasto. Hay que entrarle al tema del empleo público. Y como dijo el diputado Solís, este es un tema en que el Ejecutivo puede empezar a actuar ya.
Y si el Ejecutivo da demostraciones de que efectivamente quiere contener el gasto público, le va a entrar al empleo público, los señores diputados tienen que ponerse de acuerdo entonces, ¿verdad?, en un proyecto de impuestos que haga posible que el país supere este grave problema que tiene del déficit fiscal. Muchísimas gracias, don Rolando, realmente, muchísimas gracias, y que lo pase muy bien, de verdad, también. Señores, vamos a cerrar. ¿Sacamos algo en claro de esto? ¿Ganamos algo? ¿Qué resultado? Porque yo creo que si nuestra voz no logra algo cada día, no sirvió el programa. Todos los días digo lo mismo. ¿Qué logramos de esto? Que ustedes crean que se pueden convertir en líderes de un grupo que llegue a la final a cambiar la historia, el próximo 1 de mayo. Yo creo que sacamos en claro varias cosas. Cuando hemos querido ponernos de acuerdo, como bien lo señaló la señora doña Diala Jiménez, se han logrado pasar leyes importantes, especialmente en esa primera etapa, lo cual quiere decir que es posible, se ha hecho y podemos seguir en eso. Ahora, es claro que los temas que aquí se han planteado son temas importantes y urgentes, como dice don Otto Guevara, y que debemos necesariamente sentarnos ahora en abril a tomar una definición sobre eso. Que el tema del directorio tiene que plantearse en función de que sea una plataforma para poder lograr esos acuerdos, y que definitivamente el gobierno tiene que replantearse la forma en que se va a relacionar con la Asamblea Legislativa, porque si bien es cierto podemos tener todos estos acuerdos entre nosotros, es fundamental que la otra parte también esté anuente a poder lograr avanzar en esos temas. Ahora, me parece que hay voluntad, hay buenas relaciones entre todos nosotros, y hay definitivamente una claridad sobre los problemas que el país tiene que resolver. Yo, digamos, en medio de todo lo veo, bueno, siempre he sido una persona que soy positivo, soy optimista en que podemos tener, a pesar de esta gran dificultad que cualquiera vería como una debilidad de las 9 fracciones, pero creo que reconociendo eso, a la vez puede ser una fortaleza de saber que por separado no llegamos a nada, tiene que ser un esfuerzo de todos. ¿Quién sigue? Don Mario Redondo. Me parece, muchas gracias doña Amelia por la oportunidad, me parece que hemos hecho conciencia sobre lo que puede ser una agenda que ha servido para afinar un poco, se puede afinar muchísimo más, y definitivamente la claridad que yo quisiera que tuviéramos todos de que el tema de los acuerdos políticos no pasa por distribución de cargos, pasa fundamentalmente, y debe pasar más bien por definir un norte, una visión, y en ese sentido la oportunidad del 1 de mayo debe ser para un acuerdo político que le dé gobernabilidad a la Asamblea, que compense las omisiones del Poder Ejecutivo, que le genere confianza al sector productivo nacional y a múltiples sectores que hoy están preocupados. Ya lo dijo en un momento aquí, me parece que don Otto, no nos podemos quedar esperando que el Poder Ejecutivo haga algo. Ante la ausencia de claridad en el Poder Ejecutivo y de negociación, debemos ser nosotros los que debemos acometer la construcción de esa agenda y de esos acuerdos. ¿Cómo? Bueno, yo esperaría que nos podamos reunir prontamente. Nosotros hemos venido insistiendo en que exista. Hay algunos de nosotros que tenemos grupos de WhatsApp en donde nos compartimos ideas y opiniones, y tenemos que hacerla más formal. Yo creo que después de Semana Santa, y esperemos que esta Semana Santa nos sirva para hay 4 postulados a presidente, está difícil, pero que alguno asumiera como no, pero los otros. Pero mira, no, yo creo que efectivamente la discusión que se va a dar en el mes de abril, de cara a la elección del 1 de mayo, el nuevo directorio, es un momento propicio para que todas las bancadas hagamos lo propio por ver de qué manera construimos una agenda para el segundo año legislativo. Sin esperar del Ejecutivo mayor cosa, creo que nos corresponde a nosotros hacer un esfuerzo por priorizar aquellos proyectos que son importantes y urgentes. Creo que en todas las bancadas hay personas muy responsables, preocupadas por la situación del país, que estoy segurísimo vamos a poder construir una agenda que nos permita inclusive nosotros hacer el planteamiento del Poder Ejecutivo, inclusive ante la ausencia de un liderazgo formal de parte del Ejecutivo, que el primer poder de la República asuma un mayor rol. Y yo creo que este programa que usted ha hecho es como tal vez el iniciar, ese cerillo inicial, el arranque de lo que va a ser algo muy dinámico en el mes de abril. Y yo sinceramente soy optimista de que nosotros
diputados, por el nivel de responsabilidad que yo sé de todos los colegas diputados que estamos acá y otros que también comparten con nosotros en el Pleno Legislativo, estoy seguro que vamos a poder hacer un aporte importante para este segundo año en nuestro país. Fabricio Solano. Bien, yo creo que lo que los compañeros han dicho es totalmente factible. Como lo dije anteriormente, ya hubo acercamientos en el pasado, deben existir abriendo el espacio para la participación de otras fracciones que tal vez no estuvieron en esos primeros diálogos. Creo que ciertamente de un acuerdo, un gran acuerdo entre fracciones podría salir una gran propuesta al Poder Ejecutivo para un futuro periodo de sesiones extraordinarias. Como bien lo decía don Otto, no esperar que el gobierno venga o que el Ejecutivo venga. Sí, de todos modos, yo esperaría a partir de la entrada de un nuevo viceministro, como lo es don Luis Paulino Mora, un cambio, ¿no? Un cambio en el que algunas fracciones que hemos sido invisibilizadas, por decirlo así, que no hemos tenido reuniones, que no se nos ha tomado en cuenta, cuando aquí otras fracciones dicen que sí se han estado reuniendo. Bueno, yo esperaría un cambio en ese sentido, en el cual podamos tener un acercamiento al gobierno y decirle cuáles son nuestros planteamientos que hemos compartido con usted el día de hoy y con los ciudadanos que escuchan este programa, pero sí a partir o digámoslo así, en el supuesto de que ese cambio no exista, pues debemos nosotros ser los que tomemos la iniciativa y nos concentremos en grandes acuerdos en temas país. Yo creo que se puede, creo que existe la voluntad, existe la capacidad, existen los proyectos de ley que desde muchos puntos de vista, el tema social no lo mencioné ahora, pero el tema social creo que es muy importante que le entremos y que abarquemos algunas cosas importantes en defensa de la niñez y del adulto mayor también. Gracias, Fabricio. Sí, muchísimas gracias, doña Amelia, y por supuesto a todos sus radioescuchas por tenernos acá generando este diálogo tan importante, y yo creo que hay que darle continuidad. Estamos totalmente abiertos a esto, a generar consensos. Tenemos en nuestros hombros a la institución de responsabilidad social más importante de este país, y tenemos que hacer valer eso, y tenemos que generar esa confianza en el pueblo costarricense de que de verdad se pueden lograr consensos, acuerdos. Eso es lo que la gente está esperando. Aquí estamos para ayudarnos todos y todas, y definitivamente, si el gobierno ha tenido falencias en la comunicación, si ha tenido fallas en lograr acercarse a las fracciones, creo que esta es una mañana importante para que tome nota el gobierno y apunte con relación a esto, para que haga ese cambio, de ese giro importante hacia el diálogo y la comunicación que se necesita para lograr estos consensos. Todos tenemos nuestras agendas, todos tenemos nuestros proyectos, pongámonos en la mesa, discutámonos, hablamos sobre esto, qué es lo que queremos realmente que este país comience a generar, o lo que se comience a gestar para poder generar este cambio. El tiempo es muy muy corto realmente, nos quedan apenas 3 años de legislación, y tenemos que aprovechar el tiempo en no estar generando tanto receso, en no generar tanto rompimiento del quórum para que esto camine solamente porque las agendas no nos convienen o porque queremos meterle mucho ruido al gobierno. Hay una comisión que es la Comisión de Reformas Políticas, la cual preside don Mario Redondo, y me parece que ahí don Mario se puede poner una flor en el ojal y comenzar a generar propuestas desde ahí. Creo que aún no ha salido nada concreto, pero me parece que es una ventana importante y hay una representación de todas las fracciones en esa comisión. Gracias, don Otto. No, primero, doña Amelia, la felicito por la convocatoria y me honra el haber sido parte de este diálogo. Aunque individualmente con todos estos diputados y otros de la Asamblea hemos hablado de asuntos de fondo y constantemente hablamos, sobre todo con un sector que está interesado en eso, pero es la primera vez que yo por lo menos colegiadamente participo en un evento. Eso habla mal de nosotros, porque finalmente la Asamblea es colegiada, hay que construir colegiadamente. En segundo lugar, hay que aprender algo, me parece a mí. Lo digo no condescendientemente, sino porque es muy importante. Nada hacemos con estar de acuerdo en muchas cosas si no aceptamos que las mayorías se expresen. El estar de acuerdo, si se interpreta entonces que haya consenso para avanzar, es un error. Eso es una vocación de dictadura. El dictador le estorba el tener que tener minorías y entonces decide aquí va, lo hago a la fuerza. Hay que aceptar que cuando no tenemos mayoría, perdamos, y que hay mociones a proyectos, y entonces uno mociona y finalmente llega y se vota, y perdimos o ganamos. Pero no esperar al consenso. El consenso es imposible, pensamos muy diferente. Y entonces no nos engañemos ni engañemos a nadie. Ponerle plazo. El asunto más importante es aceptar que las mayorías se expresen.
Eso es lo más importante en esto. No que estemos de acuerdo, como enfatizamos mucho en este tipo de conversaciones, es que las mayorías se expresen y que el que se equivocó asuma su responsabilidad por votar en contra de algo que era bueno o votar a favor de algo que era malo. Pero no vivir en la aspiración de consenso permanente, porque eso paraliza la Asamblea Legislativa. Hay que aprender a llegar a lo que llaman los ingleses acuerdos de segundo orden, en que al menos sabemos en qué diferimos. Y no nos engañemos, yo el proyecto de responsabilidad fiscal que usted y don Otto y don Mario presentaron, aprecio la responsabilidad, iba a emocionar, no pude emocionar porque estoy muy en desacuerdo con lo que plantean, estoy esperando el del gobierno y si no voy a hacer una propuesta propia. Pero eso a usted no le ofende, ¿verdad, don Otto? Que yo esté en desacuerdo, ni a mí me ofende cuando en hacendarios pierdo algo y avanzamos, pero ojo con eso, doña Amelia, no es consenso lo que se busca, es que se permita expresión de la mayoría. Perfecto. Ahí en la Asamblea. Se nos acabó el tiempo, don Rolando, usted sabe lo que es eso ya. Muy concreto, unánime el acuerdo de que no hay interlocución, y lo señaló don Rolando Laclé. Por lo tanto, cuando vamos a terminar el peor primer año de los 5 últimos periodos legislativos, con solo 46 leyes aprobadas, no vamos a pechugar los diputados la responsabilidad exclusiva, que hay una falta de pericia del Poder Ejecutivo y apunto al directorio legislativo. Todos han hablado de agendas y se han planteado, eso es válido. Presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa debe ser tolerante, debe ser respetuoso de la ley y de sus interlocutores, debe tener liderazgo y debe basar su figura en una agenda donde coincidamos en lo más posible y en los métodos que se vayan a aplicar, que han señalado especialmente Rafael Ortiz y Otón Solís. Sí se pueden hacer las cosas, pero debe haber determinación primero del Poder Ejecutivo y que además dejen de meter las manos en las cosas de la Asamblea Legislativa en que no deben meterse. El que el viceministro debute apoyando a Henry Mora diciendo que esa es su causa, sí, es una lesión a Otón Solís y a todos los demás aspirantes. Una bofetada en el primer acto oficial, con todo el respeto y gracias, don Rolando, por decirlo. Me parece un error garrafal lo que ha hecho Luis Paulino Mora. Así es. Entró mal, o sea, y se queda o se va don Melvin, parte de las... El presidente lo sigue sosteniendo de una manera que nadie entiende. Y entra Luis Paulino diciendo yo soy de los mismos. Sí, porque si no, podría montarlo en el helicóptero. Doña Amelia, un último punto. No puedo, se me acabó el tiempo. Bueno. Pregúntale a Fernando Contreras cómo es eso. Se me acabó el tiempo y tengo un compromiso con la presidencia de la República. El señor presidente pide que aclaremos, no puedo leer toda la aclaración. Dice, bajarse en el regreso de una gira no constituye un exceso. En síntesis, se trató de una gira oficial de trabajo en la que funcionarios públicos en funciones propias de su cargo se trasladaron en el helicóptero. Existía la urgencia de terminar el estudio comparativo para la reunión de la presentación del informe sobre el Estado de la Nación. No hubo desvío del trayecto de vuelo previsto para la gira oficial de trabajo. Simplemente la funcionaria Verónica Fernández se bajó del helicóptero en medio del viaje de regreso. Bajarse en el regreso de una gira no constituye un exceso. Esta es la síntesis de un comunicado que acaba de mandar la presidencia. Elementos de juicio para ustedes, amigos y amigas. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Hay gente muy buena en la Asamblea Legislativa y me parece que todos han apartado cosas interesantes. Esperaremos a ver cómo se desarrolla todo esto en abril y que vemos el 1 de mayo. Gracias, señores. Gracias a ustedes, amigos y amigas. No, bueno, no, ahora ya fuera. Ya.